nuevamente por aquí con todos ustedes para seguir hablando de la historia viva de la danza de Carabobo, contada por sus protagonistas. Y hoy tenemos a una protagonista que estoy segurísima que les va a encantar. Ella es mi amiga Esmerilda Topoñac. Y le vamos a preguntar a Esmerilda. Primero que nada, Esmerilda, ¿y tú qué bailas? Ante todo quería darte las gracias por esta invitación tan hermosa. Para mí es un placer poder estar aquí, ser parte de esta historia y acompañarte. Qué rico, y para mí más todavía, mi amor, mi amiga. ¿Qué bailo? Mi pasión, ballet clásico. Ah, qué bello. Y otras cosas también. Claro, lógico. Bailamos otras cosas, pero la pasión de lo que enseñamos en nuestras academias, en nuestra escuela, es ballet clásico. Esme, cuéntanos una cosa. ¿Dónde nace? Porque con ese nombre y ese apellido, ¿dónde nace Esmerilda? ¿De dónde viene Esmerilda Topoñac? Bueno, Esmerilda viene de... Mi familia es por todo el mundo. Claro. Mi papá nació en Colombia, pero sus hermanos también eran de Francia, de otras partes, y él viene, emigra, y conoce a mi mamá que es venezolana. ¡Qué bueno! Y de ahí entonces... Esa mezcla. Sí, esa mezcla, y yo nací en Acarigua, donde pasé mis primeros años de vida. Estado portuguesa, Estado wow. Portuguesa, sí. Y bueno, mi nombre viene de allá, y también porque mi esposo es croata, es yugoslavo. Caramba, o sea, una ensaladilla rusa. Una ensaladilla. Con todos los países del mundo. Uh-huh. ¡Qué maravilla, Esme! Entonces, tú naciste en Acarigua. En Acarigua. ¿Te criaste en Acarigua, En Acarigua, Araure? en mi infancia, sí. Los primeros años de mi infancia. Los primeros años. Sí, en Acarigua. ¡Qué bueno! ¿Y en dónde estudiaste? ¿Tu educación primaria, tu formación? ¿Cómo fue esa infancia? Inicio estudios allá en Acarigua, en un colegio católico. Ajá. En el Santo Ángel de la Guarda, también en otras actividades. Y ahí fue donde di, la mayoría de las veces ese tipo de colegio tienen otras actividades complementarias. Que claro. Y entonces ahí fue donde realmente, a la par de la formación académica, mis primeros pinitos en el arte. ¡Qué bueno! Es que eso era algo maravilloso que tenían nuestros colegios. Igual yo estudié toda la vida en el Colegio Madre del Divino Pastor. Uh-huh. Y desde que yo comencé chirriquitica en preescolar, ya teníamos actividades culturales, clases de danza, Sí. y tú sabes, el carite, los chimichimitos, todo eso nos lo enseñaban. Uh-huh. Y entonces tú comenzaste en tu colegio con esta inquietud artística. Con esa inquietud. Además de que mi mamá, su familia es artista. ¿Ah, sí? Mi abuelo era músico por parte de mamá, y mi mamá desarrolló también lo que era la poesía y el canto. ¡Guau! Claro, con razón, ese talento, eso es genético. Sí. ADN de artista tienes tú. Esme, ¿y a qué edad comienzas tú a incursionar en estas áreas culturales en tu colegio? Muy pequeñita. Inicialmente en Acarigua, digamos que 4 años, algo así, cuando uno comienza. En la época en que yo estudié, no teníamos todas esas actividades que hoy en día se tienen. Sí, extracurriculares. Era mucho más difícil cuando uno tenía esas inquietudes, esas venas Claro. artísticas, poder canalizarlas de una forma, digamos, académica, Más seria, como lo hay ahora. como lo tenemos ahora, y de lo que nosotros formamos parte de eso, Sí. con nuestras escuelas. ¡Qué maravilla! ¿Y quiénes fueron tus primeros maestros, Esmerilda? Esa etapa de ella yo no la recuerdo. ¿En serio? Claro que sí la recuerdas. O sea, la etapa de Acarigua. El Claro. nombre de mis maestros y eso. Nosotros nos mudamos a Puerto Cabello, ya yo estaba más grande, y entonces, siempre con esa inquietud, cuando llegamos a Puerto Cabello... Tú llegas a Puerto Cabello con tu familia Con paterna. mi familia, sí. Mi mamá y mi papá se mudan de Acarigua por cuestiones de sus actividades De trabajo. de trabajo. Claro. Y entonces llegamos a Puerto Cabello, y Puerto Cabello no tiene ninguna actividad en danza.
en ese Claro. momento. Y es cuando entró al colegio de monjas del Sagrado Corazón de Jesús, Ajá. en donde siguen este tipo de actividades Sí. extra, complementarias. Y entonces la inquietud, estoy en la Escuela de Música Voz Durán, donde estudio piano. Ajá. En Puerto Cabello. En Puerto Cabello. Qué también bello. en la cátedra de canto. O sea, no era lo que en realidad me apasionaba. Pero mi mamá me inscribe en esas actividades. actividades. Nosotros tenemos conocimiento de la maestra Nina, Ajá. que está en Valencia, pero lamentablemente mis padres no podían trasladarme. No, y en aquel momento quizás la carretera No, era la Caracas, vieja, Valencia, era la Puerto vieja. que era la No carretera había vieja. autopista. Claro, entonces era como complicado. Eran bastante Que complicados. hoy en día muchas niñas van a diario y los representantes de Muy unos rápido, carros maravillosos, con una vialidad maravillosa, pero en aquel momento No. pues no era esa facilidad. Es hasta el año de 1971, 72, en cual abren en el Teatro Municipal de Puerto Cabello con el maestro Servi Gallardo clases. ¿Cómo? Es la primera vez que hay este tipo de actividades allá. En el año 71 ya. 71, 72, sí, más o menos Cónchale. inician con él, hay conversaciones, pero en ese momento fue muy poquito el contacto que yo pude tener con el maestro, porque a mí me toca irme para Mérida. Ah, Yo tenía ya 15 años, 16 años, todavía estaba joven, pero ya finalizó mis estudios, Pero te voy a decir una cosa, un Servi Gallardo muy joven, muy jovencito. muy jovencito, Sí, sí, porque Servi 72. era uno de los discípulos de la maestra Nina Sí, Nicatóloga, señor, sí, señor. junto con Glenda Con Glenda. Lucena. Ajá. Y entonces él tuvo ese trabajo de ir al Teatro de Puerto Cabello, El teatro. que quiero que hablemos después de el honor que tuvimos para la Venezuela. Y en el Teatro Municipal de Puerto Cabello hay una sala, una pequeñita sala de conciertos que lleva el nombre de Ana Pavlova. Ana Pavlova, sí. Y ahora después hablamos de eso. Sí, señor. Y entonces ese jovencísimo Servi Sí. Gallardo, qué Va a Puerto gusto. Cabello. Entonces tú te vas a Mérida, pero esa familia tuya era Trotamundo. Sí, bueno, me voy yo sola. ¿A tú sola? Mi Ah, familia ok. queda en Puerto Cabello y yo voy a Mérida, y es cuando estoy más emocionada, no por la carrera que yo voy a estudiar allá, porque en esa oportunidad, cuando yo me gradué de bachiller, no existían las ramas académicas universitarias del arte. Claro, no. Y lo que a mí más se me pareció al arte fue arquitectura. Y te fuiste para Mérida. Para Mérida, arquitectura. Ah, caramba. Pero cuando yo veo y oigo de la Escuela de Danza y Ballet de la Universidad de los Andes, Y te llegué al lugar. llegué al lugar y me voy a hablar directamente con su directora, que era Ana María Merayo, Ana María Merayo. una española Sí. que se residenció en Mérida. Y entonces, con toda su técnica, sus estudios y Su todo, garbo. me admite, y es cuando académicamente yo estudio con Comenzaste. ella desde el año 72 hasta 1978, que regresó a Puerto Cabello. ¿Y qué hiciste con la arquitectura? Paralelamente fui estudiando con ella, pero más por la parte Pero la motivación, la motivación, era el ballet el ballet clásico. clásico, Y con nada más y nada menos que con la Merayo. con la medalla. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Eso forma parte de la historia de la danza en Venezuela. Sí. Pero qué gusto, tú no sabes lo que yo estoy disfrutando con este podcast, conociendo de que tengo una gran amiga que fue asistente de Ana María Merayo. No, pero por favor, ¿qué más? Tuvimos la oportunidad que ella llevaba de Caracas grandes maestros para enriquecer el Claro. conocimiento. Y bueno, de esa manera, ¿Recuerdas alguno de sus maestros? Antón, El maestro también fue mi maestro. ¡Qué maravilla! sí, yo formé parte del ballet de cámara de la Universidad De Mérida. sí, de Mérida. Y bueno, en el año 78 ya me tuve que regresar Claro. a Puerto Cabello. No pude terminar mi carrera por cuestiones de salud. Claro. Y llego a Puerto Cabello con el ánimo de La danza. la danza, del ballet, de hacer algo. No de diseñar grandes edificios, No. sino de bailar.
de ¡Qué bailar, maravilla! ¡Bravo, Ana María Merayo! de bailar. En esta oportunidad habían 2 o 3 escuelas aquí establecidas en Puerto Cabello, 2 escuelas en donde pedí el apoyo, pero no había. En ese momento... ¿Pero escuelas de qué? ¿De danza, de ballet, de qué? No, eran escuelas de Incipientes de danza. cualquier género. Sí, de danza. Y entonces yo quería meter el núcleo de ballet en una de esas escuelas que ya estaba formada, pero no, lamentablemente, ¿Eso era sería en qué año? ¿Te acuerdas más o menos? en el 79. ¿Tú sabes lo que pasa? Que en esa época se puso muy de moda el jazz. En Venezuela, el jazz. Y entonces el ballet como que se quedó allá Ajá. en segundo plano Sí, o cuarto plano sí. y estaba era de moda el jazz. Definitivamente, yo lo recuerdo muchísimo. Me dan la oportunidad en el Centro Social Latino Ah, de iniciar con una escuela, pero paralelamente al ballet tenía que dar también danzas. claro. Ahí aprendí a bailar la Isa Canaria, un montón de cosas. Y bueno, con las niñas que formé estuve como 2 años y medio, también en el colegio de médicos, hasta que logré mi sueño de mi esposo y muchos de ellos también me ayudaron a formar mi escuela. Qué bueno, qué maravilla. En el año 85 en diciembre, pero inicié actividades en enero de 1986. Es que tú sabes que tú y yo tenemos eso común. Hace 39 años, Cristina. Tenemos 39 años las dos, Esmerilda, 39 años. porque la Escuela Superior de Danza y el Ballet Cascanueces inauguraron en el año 1986. Sí, 86. En el 86, así que tenemos el mismo tiempo. El 86. Estamos jovencitas, tenemos 39 años Sí, apenas. señor, apenas. 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 Qué éxito, mi amor. Y mira cómo estamos, de pavas y buenas mozas. El ballet clásico Esa hace cosa tan maravillas. hermosa que da Sí. por dentro. Me tengo que meter en ballet. Sí. Sí, todo el mundo tiene que hacer ballet clásico, María Laura, porque esto es la magia de la vida. Y ahí sigue mi historia, donde lo hago y empiezo con mis contactos. Fui Alteresa, el maestro Julio Lama, en el centro, en ese momento se llamaba Instituto Superior de Danza, Claro, donde nosotros nos instalamos en el mes de agosto. sí señor, con aquellos. Alquilábamos un apartamento en las Acacias y nos íbamos durmiendo y nos despertaba el olor de la tabaco cuando estaba cerquita ya. Claro. Y Ana María también seguía yendo allá con sus alumnas. Y bueno, fueron talleres, Cubalé, Ujú. a través de David también, con De David Noguera. David Noguera, sí. Ajá. Él bailó con nosotros también, Servio Tulio. Claro, Servio Tulio. claro. Y bueno, toda esa gente ha sido nutriéndose. Y todo el curso, todo taller, todo experimento, Cubalé, todo era importante Era para mí. bienvenido. Era bienvenido para poder seguir nutriéndome en todas esas cosas que me Que te gustaban. gustaban. Que te Sí. gustaban muchísimo. Ujú. Qué bueno. ¿Y cuando comienzas ya con tu escuela a hacer tus espectáculos, a presentarte en el teatro? En un inicio, cuando se abre en el 86, cuando la fundo, empiezo a preparar mi primer espectáculo y fue a beneficio de las damas de la Beneficencia del Carmen, Ajá. en Puerto Cabello. Y nuestro primer escenario fue el Teatro de la Base Naval. Ah, ok. Ahí pudimos hacer, y la misma plataforma del Centro Social Latino. Luego entonces, en el Teatro Municipal, cuando en esa oportunidad estaba, acuérdate que para esa época estaba la reinauguración, todavía el teatro como tal lo habían tumbado todo. Sí. Bueno, como pasó en casi todas partes Ajá. con los teatros. Y nosotros tuvimos el gran honor de participar en la inauguración del Teatro Municipal y de la mano de M. Fosa Müller, que fue durante muchos años mi director de escena y maestro de muchas cosas. En el Teatro En el Municipal. Teatro Municipal de Qué bueno. Puerto Cabello. Qué bueno, Esmerilda. Qué maravilla. Es que todas estas cosas son las que conforman estos grandes proyectos que a lo largo del tiempo, por eso es que se mantienen. Por Sí. eso que tienes 39 años y hoy vemos tantas escuelas que abren, cierran y no tienen esa perseverancia que hemos tenido algunos, entre ellas tú y yo.
de tener un proyecto firme que continúe con sus altos y sus bajos. Pero ahí seguimos, ahí estamos. La Superior de Danza Cristina Gutiérrez invita Intensivo de Ballet de Europa a Valencia. Maestría en movimiento. Con Clara Sorzano y Carlos Contrera. Este 8 y 9 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Más información al 0414-340-3139. Intensivo de Ballet de Europa a Valencia. No te lo puedes perder. La Escuela Superior de Danza Cristina Gutiérrez invita. Entre como la sociedad de Puerto Cabello, ¿cómo te han acobijado, cómo te han acompañado en el ballet clásico? ¿Sientes que hay mucha receptividad? Siempre ha sido, con la pandemia fue un antes y un después. Claro. Pero siempre ha sido muy receptivo. Muchas de mis alumnas han continuado sus estudios fuera de Sí. Puerto Cabello, fuera de Venezuela, y hay una de ellas que recuerdo muchísimo porque me ha aportado mucho, que es Maleiva Franco. Ajá. Maleiva fue mi Clarita en una oportunidad, luego ella se formó más adelante también con Sonia, después siguió más adelante estudió y se graduó en el Ballet Nacional de Cuba. Ajá. Y cuando ella hace su finito ha venido, pues siempre nos ha asesorado, siempre nos ha ayudado. Y bueno, Y de vez en cuando se va para mi escuela y hace unas clases. y entonces Maleiva, muy querida. Maleiva, sí, y muchas niñas así, Sí. y quienes, otras que no han bailado, pero han seguido sus contactos. Por ejemplo, tengo otra que está bailando actualmente en Chile, ya de adulta, y bueno, han seguido. Claro, es una satisfacción. Otra abrió su escuelita y está en Bélgica dando clases. O sea que tienes tus discípulas por el mundo. Sí, y bueno, también recuerdo con mucho cariño, porque todas esas personas que aportan su granito, recuerdo mucho a Fran Rick, que es un pupilo de la señora Novak. De Nina Novak. Sí, de Nina Novak. Ajá. Él bailó con nosotros, Fran Rick Sánchez, y falleció. Qué lamentable, ¿verdad? Sí, falleció. Sí, qué lamentable. Tú sabes que a mí me agrada mucho de esta relación contigo, Esmerilda, es que de la nada, de pronto nos hicimos amigas, de la nada. Porque es que yo ni me acuerdo qué día nos hicimos amigas, ni qué día comenzamos esta relación de amistad tan bonita que tú y yo tenemos. Pero sí recuerdo que hace muchísimos años me mandaste a una niña que tomaba clases contigo, y de pronto creció, y yo tenía en la escuela a David Noguera dando clases. Y ella llegó y me dijo: yo vengo de Playa Cascanueces de Puerto Cabello, pero mi maestra me mandó para acá a hacer clases con David Noguera. Y bueno, siempre creo que a partir de ahí yo dije: ¿quién es esta mujer maravillosa que no tiene mezquindad en compartir el crecimiento de sus alumnos y en querer que sus alumnos crezcan? Ajá. Y yo dije: ella piensa como yo, ella tiene que ser amiga mía, olvídate. Y por eso somos tan buenas amigas, Sí, desde el día 1. Yo recuerdo que a través de Prodanza, que son muchos años ya, Sí. yo tengo mi programa, te contacté y le digo: yo quiero ir y quiero estar allá, participar allá. Y me acuerdo que no sé en qué momento viniste para ver la coreografía, para ver todo, y de ahí comienza nuestro... Más amistad todavía. Sí, señor. Sí, me acuerdo, ese día fue maravilloso. A mí me encantó ir al Teatro Municipal de Puerto Cabello, que ya yo lo conocía y ya yo había estado allí, pero ese día me sentí como que estaba en mi casa y que podía entrar, subir, bajar, hacer todas estas cosas. Sí. Ese día contigo, ver a tus muchachas y ver el trabajo que tú estabas haciendo, me sentí feliz, porque eso es algo de las cosas buenas que tiene Prodanza. ¿Qué representa para ti, para tus alumnas, subir a Valencia, presentarse entre todo este equipo de gente maravillosa que tenemos, de maestros como uno, de escuelas incipientes, gente joven que está comenzando y que ven en nosotros una inspiración? Para mis alumnas siempre ha sido algo espectacular. Yo les he inculcado siempre en mi escuela la importancia de
de nutrirse de otros profesores. Por eso nos encanta, por ejemplo, llevar a alguien para que dé, cuando tenemos una actuación o algo, que una persona que sepa de actuación, poder nutrirla. Que sepan si necesitan un taller de danza contemporánea, que puedan nutrirla. Claro. Como dices, no hay ese egoísmo. No, para nada. Y para mí, lo que más me ha costado es llevarles a alguien clásico que no sea yo, para Sí. poder que le dé un tallercito. Bueno, pero vamos a lograrlo, por supuesto. Y ellas, Prodanza es lo máximo, sobre todo cuando ellas se dan cuenta y me lo dicen y ellas lo hablan. La organización tan espectacular. Me dice, nos ponen allá, nos llaman, estamos aquí, estamos acá, ya está la música, tiene todo. Y no es así siempre en otras partes. Es algo que le has transmitido tú, Emerilda, esa admiración por el otro, porque no es el egoísmo de que solamente te admiren a ti, sino que sepan que el mundo está conformado por muchas cosas, por muchos seres, y me gusta eso que tú estás diciendo de la organización de Prodanza, porque tú sabes que yo siempre pensaba que Diaghilev, él no fue bailarín, No. pero fue el gran promotor de la danza, el gran promotor de los ballets rusos, y él lo que era el gerente de la danza. Y yo dije, bueno, nosotros necesitamos gerencia en la danza, porque no basta con dar clases de ballet dentro de un salón o de danza contemporánea, hay que saber gerenciar la danza. Y creo que en eso es en lo que yo me he especializado, Muchísimo. porque siempre le voy a agradecer a mi papá que me haya inculcado el hecho de ir a la Universidad de Carabobo a estudiar administración comercial y que él haya sido mi profesor de gerencia. Mi papá era mi mejor profesor de gerencia y yo siempre le escuchaba con mucha atención cada vez que él llegaba a la casa y él comentaba sus cosas que había vivido en su trabajo. Entonces, bueno, yo lo agradezco mucho y me encanta que tú lo comentes porque yo estoy orgullosísima de la super organización que es Prodanza Carabobo. Debes estar orgulloso y sobre todo porque mis alumnas saben, la maestra Cristina ya mandó todo. Le digo, sí, enero ya tiene fecha, ya tiene todo, ya tiene esto, ya tiene las galas, ya tiene todo. Increíble, porque es algo que es una organización espectacular. Prodanza es algo hermoso ¿Verdad? y algo que tiene que perdurar por siempre. Dios quiera que Dios nos dé mucha vida, para que podamos vivir todo eso. Mira, y vamos entonces a recopilar lo que estábamos diciendo al principio de la visita de Ana Pavlova a Venezuela y nada más que se presentó en el Teatro Municipal de Puerto Cabello y en Caracas. ¡Qué honor! O sea, esas tablas de ese escenario y ese teatro debe estar impregnado de ella, de ese primer encuentro de la danza clásica en Venezuela. Para ustedes los porteños eso es una cosa maravillosa. Y fue algo que Puntual. fue simplemente porque llegó en ese momento, atracó y no estaba previsto y sin embargo se dio. Y ahí ya hubo eso. ¿Sabe, Cristina, que no se ha estrenado algo que se grabó? Fue grabado en Puerto Cabello recientemente sobre la parte del Teatro Municipal y se tocó Ana Pavlova. Y yo tuve la enorme, emoción de que en el casting fue escogida una de mis alumnas para representar a Ana Pavlova, que por cierto se llama Ana. ¡Guau! ¡Qué coincidencia!, ¿verdad? Es increíble cuando la maquillaron y la vistieron, era el renacer. ¡Qué belleza! Hermosa. Y bailó porque es bailarina también. Claro. Y cuando estés solito te lo paso para que lo veas. Por supuesto, es que tenemos que pasárselo al mundo. Porque sí, ella trajo a la vida nuevamente a Ana Pavlova. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Eso es un momento histórico para Venezuela, para el ballet clásico y para el mundo de la danza en general. Saber que en ese teatro se presentó creo que fue en 1912, 17, ahorita no estoy segurísima, pero creo que fue o en 1912 o en 1917 esa visita maravillosa de Ana Pavlova a Venezuela. ¡Qué éxito! Mira, el año pasado también estuviste haciendo la apertura del Teatro Negro de Praga. Sí, señor. Con tus oportunidad. Con tus alumnas.
bien lindo. Y yo sé que tú eres un referente en Puerto Cabello definitivamente, y que la mayoría de las niñas que han hecho ballet clásico han pasado por tus manos, por tu escuela. Y yo solamente le pido a Papá Dios que te dé mucha vida, Ay, amén. que te dé muchas ganas de seguir adelante con el ballet clásico y con este amor que tú le tienes. Mucha salud. Eso es lo que yo quiero pedir para nosotras. Amén, Cristina. Que tenemos Muchas esta edad. gracias. Mira, Esme, ¿qué consejo, qué recomendación le das tú a los padres que se encuentran de pronto en esa disyuntiva de qué hago con las niñas? Las llevo a ballet, las llevo a gimnasia, las llevo a flamenco, las llevo a bailar urbano, X. Pero, ¿qué recomendación le das? Yo me traje de Mérida algo espectacular y fue que pude ver cómo los niños complementaban su educación de bien fuera primaria, secundaria, con actividades extracurriculares. Y eso no era por moda, eso era que los padres lo hacían. Habían niños en deporte, habían niños en danza, habían niños en canto, habían niños en cualquier música. actividad, en música, y eso nutre nuestra formación como seres humanos. Como seres humanos. Yo pienso, y siempre lo he dicho, que el representante tiene que aupar a sus hijos, no dejar que vayan a un teatro solo, como lo he visto. Aquí Claro. está tu ropa, aquí está esto, y eso no se debe hacer nunca. El acompañamiento. El acompañamiento es fundamental. Y exploren qué quiere su hijo en el área del arte. Y motívenlo y inscríbanlo en estas actividades, porque son personas más sensibles, son personas que son organizadas. El arte nos organiza, nos Sí. sensibiliza y nos hace disciplina y nos hace seres humanos muchísimo mejor. Definitivamente. menos violento. Sí. Y eso, son buenos alumnos en clase, son brillantes. Y eso lo logra el arte. El arte El arte. transforma. El arte transforma. Qué bello, ese mensaje tuyo está preciosísimo, Esmeralda. Y creo que en eso coincidimos la mayoría de los que hacemos vida dentro de Prodanza. Sí. Y en líneas generales. Lo que pasa es que yo hablo de mi muchacho que es Prodanza, obviamente, y de todos ustedes que me acompañan. Y bueno, me faltará vida, Esme, para agradecerte el esfuerzo que tú haces de venir de Puerto Cabello con tus muchachas, con tus representantes, a formar parte de la grandiosidad que son nuestros espectáculos de Prodanza Carabobo. Gracias por seguirme, por acompañarme. Yo me imagino que ya te suscribiste al canal. Yo me imagino que ya le diste like y la campanita Sí. te avisa siempre cuando tienes que mirar nuestro nuevo capítulo del podcast. Ahí me llevan mis alumnos porque yo no soy tan ducha en esas Tú no eres cosas. tan tecnológica. No, tecnológica no soy todavía. Bueno, pero para eso los tenemos a ellos, definitivamente. Yo quería decir algo antes. ¡Ay, claro! Y esto va dedicado a las personas adultas. No hay edad para nada. No hay edad para nuestros sueños de querer bailar, de querer hacer las cosas que nos gustan. Eso nos ayuda a nutrirse. Y yo aún con esta edad que tengo, estoy estudiando. Estoy estudiando en la universidad para lograr algo que siempre quería, que fue mi título de licenciatura. Lo estoy haciendo y ya estoy en la recta final. Y también soy alumna. Soy alumna en clases de danza. Maravilla. Entonces, no hay edad. Quítense eso de la cabeza, de que yo porque tengo ya yo soy muy vieja para hacer algo. No. Síganse nutriendo, que eso les da esa conectividad para seguir viviendo y para seguir amando la vida. Viejo el viento y todavía sopla, dicen por ahí. Así que qué mensaje tan maravilloso, Esme. Estoy segura que lo vas a lograr, lo vas a conseguir, porque todo lo que tú te has propuesto en la vida lo has conseguido. Y el ballet ayuda a que nosotros nos proponemos algo y sea la ilusión de amanecer, de despertar y de seguir viviendo. Porque la gente dice luchando, no, nosotros no luchamos nada, nosotros bailamos la vida. Esme, gracias por haber estado Gracias a conmigo. ti. Gracias por tu amistad, por tu cariño, por tu respeto y tu consideración.
Ok, espero tenerte por muchos años más. Gracias, Mi amiga Cristina. Un Esmeralda abrazo. Topoñac.